del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, en este lunes 17 de octubre, en la Iglesia celebramos al mártir San Ignacio de Antioquía y nos reunimos para alimentarnos espiritualmente. Queremos recibir de Dios su palabra y el pan eucarístico. Vamos pues a poner en sus manos también nuestras intenciones. Comenzamos encomendándole a nuestros difuntos, a María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Francisco González Carmona, Braulio Olivares Montes, Fernando Villegas, Dolores Vargas, José de Jesús, Gloria y Javier Arenas Cruz, Javier Arenas Flores, Silvina Cruz Hernández, María Aldama, Magdalena y Feliciano Flores, Pilar Hernández, Librado Cruz, Epifanio Robledo, Fernando Villegas Gutiérrez, al año 9 meses, J. Concepción Villegas Ríos, Angélica del Carmen Casa López, Margarita Lugo Recendis, Dolores Gonzalo Olvera Rangel en su 4º aniversario, Carlos Olvera Aguilar en su 24 aniversario, Luz Olvera Aguilar, Rosa Lilia Sánchez Sevilla, Flor de María Constantino, al año 11 meses, y a todas las ánimas del purgatorio. También pedimos por las necesidades de la familia Olvera Rangel, por la salud de nuestros enfermos, de Silvia Marcia Montes de Oca Guerrero, Alfonso Miranda, Willy Ortega y demás enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad. Encomendamos a Dios a todas las personas que han solicitado nuestras oraciones para que Dios atienda sus necesidades. Y también le damos gracias a nuestro Padre por todas las personas buenas que nos acompañan, que nos ayudan y que muestran mucha generosidad hacia nuestras personas para que Dios les recompense. Y ahora nos ponemos delante de nuestro Padre, abrimos nuestra conciencia, reconocemos que hemos pecado y le pedimos que nos conceda su perdón. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
santo y eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que estaba al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivimos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo, y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Esto no se debe a ustedes mismos, sino es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Rey. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro Rey. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Rey.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recordar a San Ignacio de Antioquía nos invita a remontarnos a los primeros tiempos, las primeras décadas de nuestra Iglesia. Antioquía era la tercera ciudad en importancia y en tamaño del Imperio Romano. Roma, Alejandría y luego Antioquía. Una ciudad ubicada, que por cierto todavía existe, ubicada en el norte de Siria, en el sur de la actual Turquía. Ahora se llama Antaquia. Allí la comunidad cristiana floreció desde los inicios, probablemente desde los años 30 o 40, de tal forma que la comunidad de Antioquía fue la plataforma de la misión apostólica de San Pablo y de otras misiones para llevar el Evangelio a diversos pueblos. Por los años 50 y 60, gracias a la generosidad de esa comunidad, el Evangelio fue llevado a lo que hoy es todo el sur y el centro de Turquía, la zona del sur de Grecia, a otros lugares vecinos. Una comunidad muy viva, de tal forma que en la tradición histórica de nuestra Iglesia se reconocen dos iglesias que pudieran ser las madres del cristianismo: la Iglesia de Jerusalén y la Iglesia de Antioquía. Siempre se habla de la Iglesia Madre de Antioquía. Allí, por el año 100, la comunidad era floreciente, numerosa, y necesitaba ya
pues una cierta supervisión. Y el supervisor, en griego el episcopos, el obispo, era un personaje digno de nombre Ignacio. Él prestó sus servicios como obispo de esa iglesia, organizó muy bien a la comunidad, continuó el trabajo evangelizador y como tenía mucha presencia en la comunidad y por lo mismo en la sociedad, levantó pues las suspicacias y entonces lo condenaron a muerte y fue llevado a Roma, donde fue martirizado. San Ignacio de Antioquía. Fíjense, martirizado por el año 107, comienzos del segundo siglo de la era cristiana. Recordamos nosotros también porque este santo obispo, en su camino hasta el martirio, mientras iba pasando por las comunidades, les escribió algunos pequeños billetes, pequeñas cartas, exhortándoles a vivir su fe cristiana. Esas cartas son un tesoro para nosotros de contenido espiritual, de mensajes que nos animan a ser fieles a nuestra fe. Qué bueno recordar a San Ignacio de Antioquía. En los pasajes bíblicos que hoy hemos escuchado, encontramos algunos mensajes que iluminan nuestra vida. En primer lugar, prestamos atención al texto del Evangelio, en donde alguien se presenta solicitando a Jesús que intervenga para que un hermano suyo le reparta la herencia. Los problemas de aquella época siguen siendo problemas también en nuestra época. ¿Cuántos hermanos terminan en grandes dificultades y en enfrentamientos precisamente por causa de las herencias? Jesús aprovecha este hecho, en primer lugar, para deslindarse de ese encargo que le querían adosar y rechazar esa propuesta. Ese no fue el encargo que Dios le dio. Y por lo tanto, él tiene que dedicarse a anunciar lo que Dios le ha encomendado. Pero aprovecha para dar una instrucción sobre el asunto de los bienes de este mundo. Dicho sea de paso, conviene de entrada tener en cuenta que en ningún pasaje, en ninguna palabra, Jesús desprecia los bienes. Se les llama bienes en el Evangelio. Son cosas buenas. Son algo que es bueno y que ayuda a la vida. Los bienes materiales son cosas buenas. El problema resulta de la manera como nosotros manejamos esos bienes. En primer lugar, vemos que los bienes pueden ser objeto para que dos hermanos tengan grandes problemas entre ellos, porque uno se resiste a compartirle la herencia al otro. Quiere todo para él mismo, en esa actitud ambiciosa y egoísta. Y por eso Jesús cuenta entonces la parábola de aquel rico insensato que a través de sus cosechas se hizo de muchos bienes y creía pues que acumulados esos bienes tenía la seguridad para muchísimos años. Quería fundamentar la seguridad de su vida en los bienes acumulados. Y eso, hermanas y hermanos, pues basta solamente pensar que la vida no depende de los bienes.
lo fundamental de la vida depende de muchas otras cosas, entre ellas también de los bienes que se posean. Pero no por acumular muchos bienes habrá mucha vida. Y entonces Jesús nos pone sobre aviso en esa actitud que a veces se adueña de nuestro corazón, de ambicionar, de acumular, de hacerse de muchos bienes para de esa manera pretender garantizar abundancia de vida. La vida se puede terminar de un momento a otro, y por más bienes que se tengan, como sucede en el caso de este hombre rico, pero que fue insensato, no pensó lo correcto sobre la relación bienes y vida, y efectivamente le pidieron la vida esa misma noche, y los bienes quedaron pues al garete, diríamos, el día de hoy. No fueron los muchos bienes, no fueron una garantía de mucha vida. Hermanas y hermanos, por eso Jesús nos dice que hay que tener cuidado en no amontonar riquezas para uno mismo, sino hacerse rico en lo que vale delante de Dios. La acumulación, el amontonamiento de riquezas no siempre es la actitud más correcta, no es lo que sintoniza con los propósitos de Dios, con lo que hace bien a la vida. Es bueno que haya bienes, pero esa acumulación desmesurada, ambiciosa y algunas veces en actitud de avaricia y de rapiña de los demás, pues eso. El Evangelio nos exhorta entonces a hacerse rico de lo que vale delante de Dios, y la disposición de los bienes para que valga delante de Dios, como nos enseña el Evangelio, han de ser compartidos, disfrutados en fraternidad, los bienes para remediar los males de los demás. Y solamente así, entonces, los bienes resultan verdaderamente benéficos. Eso nos enseña Jesús, a compartir y a no acumular de manera egoísta y a veces ambiciosa y en actitudes de desposeer, de explotar, de abusar de los bienes de los demás. ¿Cuánto necesitamos en nuestra época este espíritu del Evangelio? Valorar debidamente los bienes que Dios nos concede y utilizarlos adecuadamente al servicio de nuestra vida y al servicio de la vida de los demás. En la primera lectura encontramos una reflexión del apóstol sobre la vida de los cristianos de Éfeso y una meditación sobre la vida propia del apóstol y de sus compañeros evangelizadores. Encontramos que el apóstol quiere que se medite sobre el modo como se vivía antes de conocer a Jesús y de conocer su evangelio, y después lo que significó el conocer a Jesús y conocer su evangelio. Cómo vivían los efesios y también cómo vivía el apóstol Pablo y sus compañeros misioneros, pues apegados a los criterios de este mundo y en una condición en donde espiritualmente estaban muertos por sus delitos y pecados, sujetos a los bajos instintos y al egoísmo y al desorden de la vida, formas de llevar adelante la existencia. Sin embargo, de ese estilo de vida
Dios los libró. Así reflexiona el apóstol, por pura misericordia y por puro amor de Dios, ¿verdad? Y Él les dio una nueva vida en Cristo Jesús y con Cristo Jesús, la vida cristiana, siguiendo el estilo de Jesús y al modo de Jesús. Y Él dice, hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos ha resucitado. Hermanas y hermanos, pues efectivamente, para todos nosotros, como para San Pablo y los Efesios, conocer a Jesús, conocer su Evangelio y creerle a Jesús, creer la propuesta que Él nos hace de una nueva forma de vivir, eso le da una nueva dimensión, le da un nuevo sentido, un nuevo horizonte a la vida. Un horizonte que el apóstol llama que es la salvación. Una vida saludable, una vida con mucho sentido, una vida con horizonte para este mundo y para el mundo futuro. Y todo gratuitamente, todo por la generosidad de Dios y gracias a la fe en Cristo Jesús, creyéndole a Jesús, confiando en Jesús, apoyándonos en la palabra de Jesús y viviendo como Jesús vivió. Y por eso, hermanas y hermanos, en el Salmo responsorial, uno de las estrofas ha sido pues aclamar a Dios porque Él es nuestro dueño y Él es bueno, es un Dios realmente bondadoso, lleno de misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El considerar pues el género de vida que a veces llevamos, que muchas veces se encamina a la destrucción, que va por el mal camino, considerar lo que significó para nosotros el conocer a Jesús, nos ha de mover a darle gracias a Dios, a creerle a Jesús y a vivir en este camino que Dios nos está proponiendo. Hoy recordamos también a nuestros difuntos que creemos, confiamos, viven para Dios. Ellos, cada quien en su forma de vivir, en su forma de convivir con su familia y con sus amistades, dieron testimonio de su fe, de que le creyeron a Jesús y de que se esforzaron en vivir de acuerdo al Evangelio de Jesús. Y por eso son un testimonio, un ejemplo para todos nosotros que nos confirma que nuestra voluntad de seguir el camino del Evangelio. Los encomendamos a Dios, sabiendo que ellos sin duda interceden también por nosotros. Ave María Purísima. Permanezcan sentados.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio. Tú que recibiste a San Ignacio, trigo de Cristo, como pan purificado por los sufrimientos del martirio que padeció. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria, cantando. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. María Guadalupe de la Paz Méndez, Francisco González, Braulio Olivares, Fernando Villegas, Dolores Vargas, José de Jesús Gloria y Javier Arenas Flores, Silvina Cruz, María Aldama, Magdalena y Feliciano Flores, Pilar Hernández, Librado Cruz, Epifanio Robledo, Fernando Villegas, J. Concepción Villegas, Angélica del Carmen Casa, Margarita Lugo, Dolores Gonzalo Olvera, Carlos Olvera, Luz Olvera, Rosa Lilia Sánchez, Flor de María Constantino y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que por medio de su Hijo Jesucristo nos ha sacado de los malos caminos de la vida para que sigamos el santo evangelio, a ese Dios santo le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, acérquense por el pasillo central. Los que no van a comulgar pueden sentarse. Soy trigo de Cristo, seré triturado por los dientes de las fieras y transfigurado así en pan inmaculado. Nos ponemos de pie. Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de San Ignacio nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que con las palabras y las acciones nos manifestemos como verdaderos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, hemos adorado a nuestro Padre del Cielo, recibimos de Él su Eucaristía y su palabra, que nos alimentan y nos dan fuerza espiritual para el camino de nuestra vida. Esta celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan una buena noche. Dios les acompañe.